Buenos días, como introducción, este video se hablará sobre la importancia de conocer los pueblos mesoamericanos y el área intermedia, sus características, aportes y legados que nos han dejado alrededor de la historia y su importancia de conocerlo. Empezaremos con Mesoamérica. Su ubicación espacial incluye una gran parte de lo que es México, una parte de lo que es Guatemala, Belice, el occidente de Honduras y El Salvador. Su ubicación temporal se divide en periodos que serían el preclásico, clásico y posclásico. Primeramente el preclásico, este abarca una aproximada de 2500 a.C. y hasta un 200 después de Cristo. Aquí esta etapa donde se formaron las civilizaciones, como se cita en Arqueología y Patrimonio del 2017 por la autora Mayra Queller. Durante el periodo preclásico mesoamericano se dio el tránsito de las prácticas cazadores-recolectores a prácticas agrícolas. En el periodo clásico, este se aproxima por los 150 a 200 en era común, con subdivisiones que son del temprano, tardío, y se destacó por las prácticas de intercambio comercial, por el urbanismo. Una de las sociedades que surgió fueron de las tierras bajas mayas. En el periodo postclásico, este es un aproximado 900 después de Cristo hasta 1520 después de Cristo. También se cuenta con periodos en subdivisiones de temprano y tardío. En este periodo hubo conflictos entre grupos culturales, se establecieron imperios y presencia militar. En este periodo colapsaron las civilizaciones de Teotihuacán, Maya y otras más del periodo clásico. El área intermedia comprende Costa Rica, excepto por la provincia de Guanacaste, comprende también Panamá, en la actual Colombia y las costas del Pacífico, las tierras bajas caribeñas de Venezuela, las sierras y región costeras de Ecuador. El área intermedia actúa como una zona de transición entre la región mesoamericana y el área andina. En esta área habitan los chipchaps y entre otros como los guaymíes y los huetares, entre más. Ubicación temporal. En este periodo arcaico, el área intermedia coincide con los procesos antiguos de las áreas mesoamericanas y andinas, cuando se transitaba del nomadismo a modos de vida de colectividad. Uno de los pueblos, como se dijo, destacados son los chipsas, que estaban asentados principalmente en Colombia. Su arte se manifestaba más que todo en cerámica, arquitectura y sistemas sociales. Hablaremos sobre tres pueblos del área mesoamericana, primeramente los aztecas, luego mayas y Teotihuacán. Okay. Los aztecas, como se cita en la lectura Historia Latinoamericana en perspectiva centroamericana, los aztecas estuvieron presentes solo durante el posclásico tardío. Su ubicación espacio-temporal. Los aztecas fueron una gran civilización. Su capital fue Tenochtitlán. Abarca gran parte de México y una parte de Guatemala. Los aztecas en el periodo postclásico fueron una de las civilizaciones más difundidas y sufrieron el contacto con los españoles. Su cultura. En el ámbito religioso, sus sistemas de gobierno eran teocráticos y politeístas, por lo cual sus gobernantes eran considerados representaciones divinas o a deidades, y creían y adoraban a muchos dioses. También practicaban diferentes tradiciones y ceremonias donde habían sacrificios tanto de humanos y animales como parte de estos rituales religiosos. Sus dioses principales eran Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, y Huitzilopochtli o Huitzilopochtli.
dios del sol y la guerra. Uno de sus aportes y legados fue que en la agricultura crearon técnicas avanzadas como jardines flotantes que permitían cultivar en zonas acuáticas o cerca de lagos. Construyeron grandes e impresionantes ciudades con estructuras impresionantes como el Templo Mayor en Tenochtitlán y acueductos en más templos, palacios. Bueno, tenían también un profundo conocimiento en astronomía y desarrollaron calendarios precisos para diferentes fines como religiosos, agrícolas y administrativos. Estos calendarios eran tanto lunar como solar. La civilización maya fue una de las grandes civilizaciones mesoamericanas. Su ubicación espacial se asentaron en parte del sur, el sur de México, Guatemala, El Salvador, Belice y el oeste de Honduras. Como se cita en la lectura Historia Latinoamericana en perspectiva centroamericana, los mayas abarcaron desde el preclásico hasta el posclásico. En el periodo su mayor auge fue en el periodo clásico, que abarcó aproximadamente el 150 al 200 de la era común. En la decadencia de los grandes centros mayas como el Tikal, Palenque y Copán marcó el fin del periodo clásico. En el periodo posclásico, en que corresponde la decadencia de los mayas, se extiende al año 900 de la era común hasta la llegada de la conquista de Europa. Su organización, en el tema cultural, su organización social y política durante el periodo clásico se caracterizó por el surgir de sociedades estatales y el establecimiento de centros ceremoniales con sistemas de organización bastante complejas. Se desarrollaron grandes capitales con control regional que después se transformaron en potencias políticas, con un urbanismo planificado siguiendo un modelo cósmico. En el arte, los mayas lograron desarrollar una variedad amplia de temas en el arte en comparación de otros grupos en América. Su arte en el periodo clásico tenía la función de conectar a los vivos con sus antepasados y con la eternidad, incluyendo en pintura mural y creación de estelas. En religión, su sistema de gobierno era teocrático y politeísta. Esto quiere decir que creían en varios dioses. También en diversas prácticas tradicionales y ceremonias, incluyendo el sacrificio de animales y de humanos. Su cosmovisión de los pueblos prehispánicos, incluyendo los mayas, estaban basada en la disolubilidad entre lo natural y lo sobrenatural. En aportes y sus legados, el desarrollo científico se destacó por el desarrollo científico, matemático y la escritura, así como la observación de los astros y los calendarios. Infraestructura. Edificaron murallas, fosas para la defensa, también montículos y plazas, calzadas, redes hidráulicas, puentes, caminos, entre más, que funcionaban con su totalidad. En legado cultural, las grandes civilizaciones mesoamericanas como la maya dejaron un legado de amplias invenciones culturales producto de su propia creación, y la comprensión de estos procesos nos ayuda al autorreconocimiento. Por último, de las civilizaciones mesoamericanas tenemos Teotihuacán, que fue una gran civilización. En su ubicación espaciotemporal se encontraba en México, en el actual territorio de México. El periodo donde tuvo más auge fue en el periodo clásico. Respecto a su cultura, tenemos su organización social y política
donde Teotihuacán tenía una gran parte de la población del México mesoamericano durante el periodo clásico. Se caracterizaba por ser una de las grandes capitales con el control regional que se transformaba en potencias políticas. Como se cita en la lectura, Historia latinoamericana con perspectiva centroamericana, Teotihuacán llegó a ser el centro en ámbitos comercial y operativos. Desarrollaron un urbanismo planificado y bastante estricto, riguroso, con la construcción de ciudades monumentales siguiendo el modelo cósmico, según la posición de los astros. Asentamientos en la civilización teotihuacana es un ejemplo de cómo los asentamientos pasaron de aldeas grandes a complejas ciudades. Y religión, en sus sistemas de gobierno prácticamente eran teocráticas y politeístas, con la práctica de diversas tradiciones y ceremonias, incluyendo otra vez el sacrificio de animales y humanos, aportes y legados, el urbanismo y la arquitectura. La planificación urbana y la construcción de ciudades monumentales son aportes bastante importantes. En la influencia regional, en Teotihuacán tuvo fuertes relaciones con centros ceremoniales importantes como Copán, y su influencia extendió a otras culturas como los pipiles de El Salvador, quienes pudieron haber llegado más tardíamente desde el área teotihuacana al choluteca. Ahora vamos a hablar de 3 civilizaciones o pueblos del área intermedia, entre ellos los chorotegas. La civilización chorotega fue un grupo cultural centroamericano. En su ubicación espaciotemporal se ubica en Nicaragua y Costa Rica, y también habitaron el Choluteca en El Salvador. Su periodo abarca entre el 900 a 400 de la era común. En su cultura, la política, estaban liderados por una capital general elegido por un consejo de ancianos y que se conformaban en poblados. Tenían plaza, templos, altares de sacrificios y recintos habitacionales. La clase política tenía nexos con casta religiosa y existía una élite militar. En su economía no cultivaban cacaos, como se citó en la lectura de Historia latinoamericana con perspectiva centroamericana. No cultivaban cacao porque había un monopolio por parte de los nicaragüenses. Entonces no cultivaban, por más que se piense que sí. En social, un amplio grupo de comunes se dedicaban al comercio y a la agricultura. Y religión, los pueblos tuvieron una inclinación por deificar muchos aspectos de la vida social, incluyendo al líder, la figura del líder cacique, que era un líder religioso. Conservaban elementos sagrados relacionados con el origen de la vida, su historia, la cosmovisión y su relación recíproca con la naturaleza y el vínculo entre los individuos. Sus aportes fueron desde la cerámica, fueron hábiles alfareros, desde la agricultura con el maíz, arroz, su cosmovisión, que estaban impregnados sus diseños y símbolos. También en la cerámica reflejaban sus creencias sobre la naturaleza y los dioses. Los misquitos son un pueblo indígena que habita en las costas atlánticas de Honduras y Nicaragua, entre el Cabo Camarón y el río San Juan. Su ubicación espaciotemporal, su territorio se extiende desde San Juan Pedro Sula en Honduras hasta el sur del Río Grande en Matagalpa, en Nicaragua. La cultura, la tradición oral misquita cuenta que su pueblo emigró desde el norte de Sudamérica liderado por el guerrero Miscut.
Su idioma, el misquita, es de la familia Misumalpa y es un símbolo de identidad y resistencia cultural para aproximadamente 150,000 personas que habitan activamente. La sociedad misquita es medianamente de estatura y buena configuración. Tradicionalmente los hombres y mujeres vestían camiseta llamada frac y algunas mujeres usaban una pollera. Los niños usaban taparrabos o esnudos. El arco y la flecha eran sus principales armas y los niños practicaban desde pequeños estas. En su división de trabajo, el hombre prepara la parcela para la siembra, derriba los árboles y quema los rastrojos, mientras que la mujer siembra y cultiva la cosecha. Sus casas son generalmente rectangulares, construidas sobre pilotes. La trilogía mítico-religiosa de los misquitos la conformaban el creador Juan Aizá y la naturaleza y el hombre, la madre tierra, y fueron quienes crearon el hombre. Después tienen mitos y leyendas sobre seres como el Iwa, la sirena y la dueña del agua de los ríos, las lagunas, lagos y mares. Aportes y legados han mantenido una fuerte conexión con la naturaleza y buscar preservar, cuidar su madre tierra como una figura de respeto y sustento. Su lengua, el misquito, ha resistido a través del tiempo y se realizan en conversaciones familiares, en educación bilingüe, transmisiones de radio locales para mantener viva su identidad. A pesar de las presiones, la cultura misquita continúa siendo un pilar comunitario. Ahora, por último, de los pueblos del área intermediaria, el pueblo Kuna, o también conocido como los Gunas o Tules. Son un pueblo amerindio que reside principalmente en Panamá y Colombia. En su ubicación espaciotemporal actualmente, el pueblo Kuna se localiza principalmente en Panamá, en la comarca de Guna-Yala, antes San Blas, como se citó en la página www.británica.com. Kuna, pueblo indígena del habla chibba, que antiguamente ocupaba la región central de lo que hoy es Panamá y las vecinas islas de San Blas. Es una región que está compuesta por islas y tierra continental en la costa norte que limita con el mar Caribe. También tiene presencia en Colombia, donde se les ha reconocido y resguardado. La historia del pueblo Kuna indica que provienen del norte de Colombia, de donde emigraron desde o hacia el Darién. En su cultura, en su propia lengua, se autodomina Dule, que significa persona. En su idioma forma parte de la familia lingüística Chibba y es vital para su identidad, manteniéndose vivo a través de la educación y el uso diario. Espiritual, los Kuna practican convicciones trascendentalistas, considerándose hombres de oro, o como se dice, Olo Tule. Parte esencial de la naturaleza, dotados de potencializadas especiales. Las mujeres Kuna son famosas por sus molas, coloridas, obras de artes textiles que son hechas a mano. Su economía tradicionalmente se basa en la venta de cocos, aunque en los últimos años la venta de molas ha tomado un relevo o importancia como la principal fuente de sus ingresos. En los aportes y legados, los Kuna se constituyeron en el primer pueblo indígena en adquirir los derechos sobre sus propios territorios, manteniendo desde una considerable autonomía. Su lucha por la autonomía y los derechos culturales culminó en la Revolución Tule de 1925. Han logrado preservar su cultura a lo largo de generaciones a pesar de las presiones externas. La bandera Guna es un símbolo de su territorio, resistencia y orgullo cultural. Los legados inmateriales que nos han dejado
los diferentes pueblos o algunos pueblos que hemos visto durante este día, empezando con los mayas, que nos han dejado una impresionante herencia arquitectónica con ciudades complejas como lo son el Tikal y el Chichén Itzá, que son testimonio o son una representación de lo avanzada y con avanzada ingeniería y urbanismo. Además de que sus aportes en matemáticas, astronomía se hicieron material en calendarios precisos y de sistema de escrituras complejos por parte de los cunas. Son mundialmente conocidos por los molas en textiles coloridos y difíciles o complejos, que son obras de arte y narran su cosmovisión y vida cotidiana. Las viviendas tradicionales de los misquitos, que son construidas sobre pilotes con materiales locales, que representan una adaptación demasiado ingeniosa a su entorno. Y los legados inmateriales, estos pueblos han mantenido vivas sus lenguas como el misquito y el guna, o en su idioma el dulegaya, que son pilares de su identidad cultural y resistencia, sus cosmovisiones, profundas conexiones con la naturaleza y sistemas de gobierno teocráticos, en el caso de los mayas, o autónomos como el reino mosquito de los misquitos, y son legados en materiales de gran valor. Las ceremonias, danzas, mitos y la transmisión oral del conocimiento, como las historias de los Nelagán, de los cunas, sus expresiones vibrantes de su patrimonio inmaterial, que buscan también preservar su influencia de forma externa, pero también cuentan con desafíos actuales los pueblos originarios. A pesar de todos los esfuerzos para poder preservar su cultura y territorio, enfrentan desafíos bastante importantes en la actualidad, como ejemplo el impacto del cambio climático y la degradación ambiental. En los pueblos, a menudo los más afectados por el medio climático, a pesar de ser los menos responsables. Por ejemplo, los misquitos, las comunidades mezquitas en Honduras y Nicaragua han sufrido severamente el impacto de huracanes, tormentas, resultado de inundaciones, destrucción de hogares, pérdida de cultivo, y esto afecta directamente a su madre tierra, como ellos la conocen, y sus fuentes de vida. Destacan también como estas comunidades lamentan el accionar de la naturaleza y la pérdida de sus tierras. Por otra parte están los cunas en Panamá, o gunas, tules, de las islas de Gunayala. Se están hundiendo debido al aumento del nivel del mar, obligando a las comunidades a planificar o reubicaciones al punto de irse. Amenazas territoriales también, la presión sobre sus tierras ancestrales por parte de proyectos de infraestructura y actividades ilícitas que se ven constantemente en amenaza. Los mayas en México y en Centroamérica, los proyectos como el Tren Maya han generado una gran controversia por el gran impacto ambiental y la falta de consulta adecuada, amenazando el patrimonio natural y biológico del pueblo maya, así como organizaciones han señalado lo que afecta al territorio del agua. También el problema del crimen organizado, la desigualdad hídrica, las políticas de conservación transfronterizas, también las actividades ilícitas como la extracción de madera o fauna silvestre debido a las fronteras porosas. Como conclusión, me llevo el aprendizaje y el entendimiento de que estos pueblos no solo son parte del pasado,
sino que son comunidades importantes, vibrantes, que siguen luchando por su supervivencia cultural y territorial, junto con el social, frente a desafíos contemporáneos como el cambio climático, la invasión de sus tierras, la falta de acceso a servicios básicos, la persistencia de sus lenguas, tradiciones y modos de vida. Es un mensaje de su resiliencia y su profundo arraigo a la madre tierra. Además, he aprendido de que los colapsos de las civilizaciones no siempre significan una desaparición total, sino que pueden ser una transformación o adaptación. ¿Cómo llevaré o introduciré estos en mi futuro? Como en mi futuro profesional como docente de la enseñanza de los estudios sociales, quiero enriquecer el currículum escolar sobre estos temas de la historia, la cultura, los aportes, los desafíos que llevan estos pueblos o que han llevado estos pueblos en fomentar la empatía, el pensamiento crítico, como utilizando los ejemplos de los desafíos que enfrentan actualmente muchos, que enfrentaron en el pasado muchos de estos pueblos. Hay que promover el respeto a la diversidad cultural para no crear una exclusión de las personas que están en estos pueblos actualmente. Gracias.